Buenas tardes, doctora Karina Molina, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la introducción a la psicología del desarrollo. Los integrantes de nuestro grupo son María José Barcia, Adriana Cedeño y quien les habla, Jocelyn Palma. Comencemos con una pregunta que decía Agustín de Hipona. ¿Qué es el tiempo? Él decía, si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si trato de explicárselo a quien me lo pregunta, no lo sé. Eso muchas veces nos ocurre cuando creemos que sabemos algo o el significado de algo, pero no sabemos cómo explicarlo, por no tener quizás la facilidad de palabras o porque simplemente no podemos explicarlo con palabras, pero sabemos qué significa en realidad. Bueno, algo semejante ocurre con el desarrollo humano, pero antes debemos saber qué es la psicología del desarrollo o qué objeto de estudio tiene. En este caso, la psicología del desarrollo tiene el objeto de estudio, tiene como objeto de estudio los cambios en el comportamiento tanto social, afectivo y cognitivo a lo largo de todo el ciclo vital. Bueno, en nuestra disciplina, esta disciplina de la psicología del desarrollo, todavía no ha alcanzado la madurez requerida debido a que existen oposiciones teóricas, como la que podemos ver aquí, que han impedido como que esta disciplina alcance el auge que verdaderamente tiene, como por ejemplo la contribución de la herencia frente al medio ambiente, el desarrollo frente al aprendizaje, la inteligencia general frente a la inteligencia emocional y lo individual frente a lo social. Estas cosas son las que impiden que la disciplina alcance el auge que requiere o que en realidad tiene la disciplina. En nuestra disciplina, la edad es una variable clave, así como las diferentes habilidades, tanto físicas, cognitivas como psicosociales, propias del desarrollo evolutivo de la persona. Desde el vientre influye en cómo seremos en la edad adulta, en tanto nuestra cognición, el área social, el área afectiva, entre otras. Desde los primeros años de vida, como podemos ver en la imagen, la estimulación ayuda a la adquisición de conocimientos, que se estimula en esto desde el vientre. Y como sabemos, el cerebro se ejercita a través de la estimulación. Como por ejemplo aquella madre que le habla a su hijo en la barriga. Es decir, que el niño aprende a través de los sentidos, a través de técnicas, una vez que ya nace, con canciones, con ruidos, con juegos. Y esto va a hacer que el niño en un futuro tenga una mayor capacidad de entendimiento y también de almacenamiento de la información que éste adquiere. Y hay también que vale recalcar que esta técnica, esta estimulación, no siempre debe ser por un profesional. Los padres, la mamá puede realizar esta estimulación. También, como por ejemplo, el desarrollo social del infante se va a manifestar a través de cómo haya sido esta interacción social con los padres, desde su entorno, desde su círculo más cercano, va a saber cómo va a ser él en la edad adulta, como por ejemplo en los niños que van al baño con su mamá, por ejemplo a ducharse, es necesario que aquí haya una comunicación, una interacción con los padres para que este desarrollo emocional y social vaya tomando fuerza. Quizás jugar con patitos, establecer una comunicación con la mamá, o quizás a la hora de la comida, dar experiencias emotivas, como por ejemplo decir que la cuchara es un avioncito, y así esta interacción social va a entrar en el cerebro, como que en las actitudes posteriores, van a ser clave para las actitudes posteriores del niño. Se preguntarán qué hace esta imagen de arquitectura aquí, porque se dice que la niñez, la infancia es el cimiento, son las bases para, para que una persona crezca, no tanto crezca en el sentido de crecimiento, de altura, sino que se desarrolle cognitiva, social y emocionalmente
bien. Entonces, la niñez y la etapa prenatal también son los cimientos para un edificio, como estableciendo esa comparación. El edificio es la edad adulta y los cimientos es la etapa de niñez, de, de, de etapa intrauterina, de niñez y de infancia. Entonces es necesario unos buenos cimientos para que una persona crezca, para que ese edificio crezca y no se tienda a desbalancear o a tener un desequilibrio y este edificio no pueda cumplir como sus funciones, o por decirlo así. También se hablaba de la inteligencia emocional. Vale recalcar que cuando vamos creciendo, vamos entendiendo cosas que quizás cuando somos niños no lo entendíamos, como por ejemplo el divorcio de nuestros padres. Quizás cuando fuimos niños, nuestros padres se divorciaron y no lo tomamos muy como que en cuenta. Una vez que fuimos creciendo, ya se va reconociendo lo que sucedió. En este caso, la inteligencia emocional es tomar las decisiones frente a situaciones emotivas. Se dice que a veces tomamos decisiones con el corazón y no con el cerebro. O hemos escuchado quizás la frase que tomamos decisiones con la cabeza caliente. Es decir, que saber reaccionar de la mejor manera ante situaciones emotivas es la inteligencia emocional. Como por ejemplo, quizás terminamos con nuestros novios o pareja o esposos. A algunos les afecta muchísimo, otros quizás se quieren lanzar de un puente, otros lloran a solas, otros quizás se cierran a nuevas oportunidades. Cada uno actúa diferente, mientras que hay otros que al día siguiente están con otra persona, u otras que entienden que, que por algo suceden las cosas y lo toman con calma. Entonces aquí nace una pregunta. ¿Se podría decir que esta persona que toma todo con más calma y que no se deja llevar emocionalmente, no deja que estas situaciones le afecten, es más inteligente emocionalmente? Bueno, entonces eso se lo dejo a deducción propia. Aquí también, una vez tomando en cuenta todos estos conceptos y palabras que hemos dicho, podemos relacionarlo con el ámbito de la enfermería. El enfermero, al brindar su cuidado holístico, debe conocer aspectos relevantes de cada etapa del individuo, aspectos como traumas, algún trauma de la infancia, que en la actualidad se manifieste con una enfermedad, como por ejemplo algún trauma, alguna pérdida, algún evento traumático, algún accidente, haya podido generar, quizás no en ese momento, pero en la edad adulta, un cuadro como de depresión. Entonces es necesario que el enfermero conozca estos como antecedentes de cada etapa del individuo para también dar un diagnóstico y tratar la enfermedad o quizás derivarlo a un psicólogo o un psiquiatra en caso de que sea pertinente. La psicología del desarrollo es una rama de la psicología que estudia los cambios conductuales y psicológicos de las personas durante el periodo que se extiende desde la concepción hasta la muerte en todo tipo de ambientes. Entonces, vale mencionar que la psicología del desarrollo, si como ustedes me escucharon solo hablar de la infancia, de la niñez en las diapositivas anteriores, al principio la psicología del desarrollo solo se limitaba hasta la infancia y adolescencia, como que si el desarrollo se detuviera ahí. Una vez considerado que el desarrollo continúa, se consideró que el desarrollo no termina ahí y que continúa con todo el ciclo vital, desde la vida, desde que comienza desde el nacimiento hasta la muerte. También nos importa qué ocurre en la adolescencia, en la juventud, en las primeras etapas de la edad adulta, de la madurez y por supuesto también de la vejez. Incluso ha habido que ampliar este espacio hasta, ya no solo desde el nacimiento, sino desde la vida intrauterina, porque como lo mencioné, la estimulación prenatal también juega un papel muy importante. La psicología evolutiva actual
está muy influida por la revolución cognitiva que tuvo lugar en la psicología general en los años 60 del siglo XX. En ese momento estaba en todo su apogeo la cibernética y la búsqueda de la inteligencia artificial. Como consecuencia, nace la metáfora del ordenador, es decir, que se rompe la fuerza que tenía la psicología general. Está naciendo, como ya lo dije, la metáfora del ordenador, considerando a la mente humana como un procesador de información simbólica que trabajaba a partir de representaciones internas de la realidad. Por lo tanto, surgen analogías como como la del cerebro, que se considera el hardware, y la mente es el software. A esa revolución cognitiva que se centra en el procesamiento de la información ha venido a sumarse como por ejemplo la neurociencia, que ha aportado con la aparición de nuevas técnicas y procedimientos para el estudio de la actividad cerebral, ayudando o aportando también con criterios o con la búsqueda de la relación que existe entre mente y el cuerpo. Otras disciplinas como la biología, que también estudia el proceso natural de la vida, la ecología, que estudia la relación del ser vivo con el entorno, la etología, que estudia el comportamiento del ser humano con el medio natural. También está la antropología, que estudia al ser humano y los aspectos tanto sociales como culturales, la sociología, que estudia la sociedad humana. Entonces han nacido varias disciplinas que tienen relación con lo que es la psicología del desarrollo. Entonces ha tenido varios cruces, como que subidas y bajadas esta disciplina, porque no ha alcanzado todavía la madurez requerida. Y como sabemos, lo que mencioné anteriormente, hay oposiciones teóricas o también llamada dualismo que han impedido que alcance esta madurez. A continuación, mi compañera va a explicar más sobre lo que son estos dualismos. Vamos a proseguir con la exposición y vamos a hablar ahora un poco sobre lo que es el dualismo. Bien, pero en sí, ¿qué es el dualismo? Bien, estos son aquellos posicionamientos contrarios, como dice su palabra, se van a oponer entre sí de una forma irreductible. Y esto, pues como resultado, va a dar que se imposibilite que la síntesis y la integración teórica, pues, que se necesitan para poder comprender algo, no se puedan cumplir. Como hablamos sobre el desarrollo humano, en este caso, pues estas posiciones contrarias van a caer sobre los factores que van a intervenir en el desarrollo humano y también en los mecanismos pues, que éste se basa para poder cumplir con él. Ahora, tenemos algunas preguntas más frecuentes en cuanto al desarrollo del ser humano. Tenemos en este caso, ¿la herencia o el medio ambiente? Hace referencia pues a que en este caso, ¿qué influye más en el desarrollo? Si nuestros genes, refiriéndonos a la herencia, o las condiciones materiales en donde se tiene lugar el desarrollo, haciendo referencia pues al medio ambiente. El desarrollo o el aprendizaje, que aquí nos menciona, ¿qué va antes? ¿O qué permite el aprendizaje? En este caso, si el desarrollo permite el aprendizaje o el aprendizaje que impulsa el desarrollo. O sea, es una pregunta que sí nos hemos hecho muchas veces, incluso en otra materia también hemos visto, pues, ¿qué va antes? Si aprender o el desarrollo o el aprendizaje. Ahora tenemos la inteligencia general o la inteligencia emocional. Hace referencia pues aquí ¿qué es lo más importante para lograr una vida plena? Si saber, en este caso, manejar esos afectos o nos conducimos netamente a lo que son los presupuestos de nuestra racionalidad. En este caso tenemos lo individual o lo social. Hace referencia a que si debemos darle prioridad a esas relaciones interpersonales, grupales, sociales, a la hora de describir lo que es el desarrollo, o que a su vez, contrariamente, pues
nos dejemos llevar solamente este proceso, la iniciativa de este proceso, solamente en los factores individuales que vendría a ser pues solamente de uno, ¿no? O sea, ¿qué preferiríamos? O más bien, ¿qué es lo mejor en este caso? Si hacerlo individualmente, llevar nuestro desarrollo individualmente, o hacerlo de manera conjunta, pues en este caso con la sociedad. Lo cualitativo o lo cuantitativo. Aquí hace referencia pues que existen estos cambios que son consecuencia pues del paso del tiempo y que vienen siendo cualitativos y globales. O sea, quiere decir que de manera general. Y que en este caso pues se da una reorganización en lo que son nuevas estructuras y que pues en este caso si habláramos de lo cuantitativo, entonces quiere decir que aquí solamente van a estar presentes lo que son esa acumulación del conocimiento o de las experiencias. Aquí nos basamos netamente en cuánta información hemos recogido y cuántas experiencias hemos obtenido. Ahora, de lo general o lo particular. Aquí habla pues que esos cambios en el desarrollo pues se van a producir o esos cambios que se producen en el desarrollo van a afectar a todas las áreas, en este caso ya sea cognitiva, afectiva, social, entre varias que existen. O solamente nos basaríamos netamente en lo que son áreas específicas en este caso, o aspectos específicos. Por eso menciona lo general o lo particular. Hablando de lo general que aborda o que llena varias áreas, como había mencionado, o lo particular que solamente se enfoca en una sola. Ahora, vemos aquí pues que en esta imagen existe una interrogante y existen dos respuestas, que son como polos opuestos. Entonces, ya les había mencionado pues las preguntas, pero vamos a ver qué los menciona el texto. ¿Cuál es la naturaleza del cambio evolutivo? Cualitativo dice que la emergencia de nuevas estructuras y conductas a partir de las previas, habíamos visto, ¿no? Y lo cuantitativo, pues es el cambio, este cambio es producto de esa acumulación de conocimientos y experiencias sin que haya emergencia de nuevas estructuras y conductas. Si vemos la diferencia, pues acá nos dice que deben existir nuevas conductas o que surgen nuevas conductas de cuando ya hemos tenido pues alguna, y en cambio acá dice las experiencias no necesariamente deben o debe tener el conocimiento y las experiencias sin que haya emergencia de nuevas estructuras de conductas. Ahora, ¿qué factores determinan el desarrollo? Habíamos visto la herencia o el ambiente. En la herencia, pues hablamos netamente de la dotación genética, nuestros genes. Y en el ambiente, pues son esas interacciones y experiencias que como individuos tenemos con el entorno natural y también social. Ahora, ¿el desarrollo es un proceso individual o social? Es lo que yo les preguntaba. Si cuando en el desarrollo, pues debería ser individual o social. Para ambas tenemos respuestas. Cuando hablamos de individual, pues esos cambios de productos son, o esos productos, o pues vienen siendo de la maduración y el aprendizaje individual. O sea, en este caso de la persona, netamente. Y social, pues es cuando existen esas interacciones y experiencias, pues, del individuo con el entorno natural y social. O sea, aquí también entra lo que es, en este caso, nuestro entorno, o sea, de manera social. Tenemos cómo afecta el cambio, o sea, si esos cambios, pues, pueden ser específicos o globales. Si es específico, pues van a afectar de manera independiente a estructuras aisladas o a módulos específicos, como les había dicho, afecta a áreas determinadas. Pero si nos referimos a globales, pues van a afectar de manera conjunta. Y global, pues, a ese conjunto de estructuras que van a determinar estos comportamientos en determinados periodos. O sea, quiere decir, en las diferentes etapas de la vida del ser humano. Ahora, ¿cuál es la relación entre desarrollo y aprendizaje? Que esta es una pregunta que creo que a más de uno, pues, nos ha tenido como que, ¿qué es primero? ¿Aprender y luego desarrollarme o primero el desarrollo o el aprendizaje, no? Entonces, si decimos que es del desarrollo al aprendizaje, aquí es necesario que exista un nivel de desarrollo previo para que se produzca, para que se puedan pues realizar ciertos aprendizajes. Ahora, si decimos que es del aprendizaje al desarrollo, pues las nuevas experiencias de aprendizaje pues pueden potenciar lo que es el desarrollo. Bueno.
Como había dicho, pues el dualismo se va a producir por presupuestos diferentes o ideas diferentes. Muchas veces estas ideas son básicas y son de manera intuitiva, ya sea por su origen o también pues porque la posibilidad del conocimiento pues ha sufrido varios cambios a lo largo de la historia de la filosofía. En este caso, pues a medida que pasa el tiempo, recordemos que hay nuevos conocimientos, hay nuevos, eh, las personas cambian, o sea, la mentalidad, ya sea en este caso, los acontecimientos pues pueden ser variables y también pues suceden en una gran velocidad, como podemos ver, o sea, el tiempo avanza pues y las cosas van tomando nuevos caminos, en este como hemos visto la tecnología va avanzando mucho. Y algo que me parecía muy importante es que nosotros estamos en un mundo extremadamente complejo y cambiante, y que muy raramente pues se puede estar expuesto dos veces a idénticas estimulaciones. Como ya les había dicho, pues los dualismos se producen porque se parte de ideas básicas. Entonces, un ser humano puede llegar a conocer algo de un mundo extremadamente complejo y cambiante, que es lo que les venía mencionando. El ser humano se puede adaptar. Una de las, por decirlo así, de las ventajas del ser humano es que se adapta a su entorno. Entonces, desde cada posición epistemológica, pues se ofrecen explicaciones distintas. He ahí por qué surgen o se da, pues, que estos presupuestos hacen como que caer en cuenta que existe un problema del conocimiento. Ahora, antes de esto, pues, decimos que pues hay un problema en cuanto a la posibilidad del conocimiento y que por obvio no deja de ser extremadamente complejo y que no tiene una única respuesta. Es a eso cuando nos referimos o damos al concepto que hemos hablado sobre dualismo, que tenemos mucho conocimiento que no tan solo nos refleja una respuesta exacta, sino que tiene varias. En este caso, pues hemos visto que los dualismos, por eso su nombre, dualismo tiene dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues, su comprensión y análisis son muy importantes. ¿Pero por qué? Porque en torno a ellas se han articulado lo que son las principales teorías que tratan de explicar sobre el desarrollo humano. Entonces, al momento de comprender pues estos presupuestos, nos dará una herramienta muy útil para que nos permitirá desarrollar el pensamiento crítico que es muy necesario, yo creo que no tan solo en nuestra carrera, sino en todo, el pensamiento crítico, que nos va a ayudar a reflexionar en este caso sobre ese potencial explicativo que existe y también conocer obviamente las limitaciones de las principales explicaciones teóricas que se dan pues en este tema de lo que es el desarrollo del ser humano. Ahora, busqué un ejemplo para que podamos entender un poco más a qué hace referencia los dualismos. Y uno de los más conocidos pues es el Yin y el Yang, que es una filosofía china. Entonces, habíamos visto pues que el dualismo era, o hacíamos referencia cuando se reunían dos caracteres o dos características distintas, en este caso hablando del yin y el yang, de una persona o cosa. Entonces, si hablamos del yin y el yang, pues la dualidad en este sentido está vista como una particularidad que se puede presentar en las cosas o en las personas, dadas que pues es singular que alguien o algo represente dos aspectos o características diferentes y opuestas. Entonces, voy a darles un ejemplo para que más o menos podamos entender sobre esto de la dualidad. Vamos a poner de ejemplo a una persona pues que está en el plano profesional. Ella se muestra amable, proactiva, dispuesta a siempre resolver los problemas que surgen, pues en este caso, en lo que desempeña, ¿no? Pues en su labor. Pero ¿qué pasa? Que si esta misma persona en el plano personal se muestra muy opuesta a todo lo que hace en el plano profesional. Quiere decir que es irrespetuosa, es poca sociable,
no le gusta interactuar con las personas. Entonces, podemos decir que aquí vemos una dualidad en esta persona, ¿no? Porque en el plano profesional es una persona muy humilde, que le gusta colaborar con el resto, pero en el plano personal no lo hace. O sea, ahí vemos dos, en este caso, por decirlo, dos planos diferentes en esta persona, dos conductas diferentes en ella. Bueno, como estábamos hablando pues sobre el yin y el yang, aquí se dan pues nociones que se podrían decir contrarias, ¿no? En una es el bien, el otro es el mal, y cada una pues tiene una oposición de la otra, como dice que en todo lo bueno siempre hay algo malo, y que en todo lo malo será posible que encontremos algo bueno. Entonces, aquí nos da pues un ejemplo claro de la dualidad y de esas preguntas que nos podríamos hacer, ¿no? Cuando muchas veces decimos, siempre todo me sale mal, pero recordemos que de todo lo malo siempre va a haber algo bueno, como lo dice en este caso la filosofía china, ¿no? O que me están pasando muchas cosas buenas, uy, segurito me va a pasar algo malo, o sea, eso creo que la mayoría de veces lo hemos pensado. Entonces, esto es más o menos como un ejemplo de lo que hace referencia a lo que hemos hablado sobre la dualidad en el caso del desarrollo del ser humano, que siempre vamos a tener pues ese tipo de, yo lo comprendo de esta manera, tipo de interrogantes que van a hacer que nuestro pensamiento crítico pues se desarrolle de tal manera o que vaya tomando más fuerza para poder tomar decisiones que nos van a dar o que van a ser positivas en este caso para poder cumplir pues, con todas las expectativas, en este caso, al cuanto al desarrollo se refiere. Bueno, eso es todo pues lo que he podido recopilar. Espero que haya sido de su agrado, pues y si tienen alguna pregunta no duden en hacérmela saber. Muchas gracias. Prosiguiendo con la exposición, tenemos los presupuestos teóricos y conceptos fundamentales en la psicología del desarrollo. Al igual que el estudio psicológico del ser humano en general, el estudio del desarrollo va a girar en torno a tres presupuestos, que son el racionalismo, el asociacionismo y el constructivismo. Estos tienen tres modos distintos de explicar la evolución desde el nacimiento y a lo largo de todo su ciclo de vida. El racionalismo. El racionalismo, en palabras de Will James, es para un bebé un mundo confuso, estrepitoso y cambiante. Sin embargo, esa confusión inicial va a desaparecer a medida que éste se desarrolle y a lo largo de que su conocimiento y la percepción y las acciones de éste cambien y evolucionen. El problema básico que se plantea el racionalismo es que dice que el conocimiento de un mundo tan complejo y tan cambiante no se puede obtener únicamente de las acciones sensoriales o a través de nuestros sentidos. El racionalismo afirma que los conocimientos son innatos y que los tenemos desde el momento desde que nacemos. En el racionalismo prima lo innato y el bagaje con el que venimos tanto en general como propio. Es decir, no solo van a incluir los conocimientos generales, sino lo propio de cada persona, lo cual va a depender de la educación que ha tenido y el entorno en el que se desenvuelve. Sin embargo, estos conocimientos son innatos, pero no quiere decir que sean conscientes desde el momento del nacimiento. Estos van a necesitar, como se mencionó anteriormente, de una maduración. La aplicación de estos esquemas de razonamiento deductivo sobre el mundo en el que nos rodea nos permitirá aprender, es decir, hacen posible que este conocimiento innato e implícito se desvele. Desde la perspectiva no se niega la influencia que tiene el mundo tanto natural como social, pero sin embargo, estos se dicen que son como un mero complemento del conocimiento, ya que este es innato, en lo que es el racionalismo. La posición racionalista manifiesta que en el campo del estudio y el desarrollo, el conocimiento es innato o maduracionismo. Su formulación más usual considera que el desarrollo es progresivo, desenvolviendo tanto las estructuras físicas como psicológicas determinadas genéticamente. Estos van a tener que ver con la maduración de la persona y la programación genética, también con lo que es el medio social natural y la experiencia. Esta solo tiene un papel pasivo dentro del racionalismo. Por su parte, el asociacionismo, en contrario al racionalismo, cree que todos los conocimientos que se tienen, pues se tienen a través de los medios sensoriales o de los sentidos.
El conocimiento, por tanto, no es innato, y lo que es innato es el razonamiento que tienen las personas, que nos van a permitir, que se van a adquirir a través de la experiencia. Por ejemplo, cuando se detecta que hay ciertas cosas o ciertas acciones que, siguiendo una serie de pasos, dan como un resultado en concreto, pues vamos a asociar que si hacemos tal cosa, vamos a tener como resultado tal cosa. Por ejemplo, nosotros como estudiantes, si estudiamos y nos esforzamos, tenemos buenas calificaciones. Entonces, a futuro, lo que vamos a hacer para obtener buenas calificaciones, pues será estudiar, ya que vimos que esto da el resultado que nosotros esperamos. Esto es gracias a las asociaciones mentales que hacemos, y es por ello que denota el nombre de asociacionismo. En el asociacionismo prima lo adquirido, tiene mucho que ver lo que es el medio ambiental, el medio natural, tanto como el social, y en estos, el contexto o las circunstancias en el que el desarrollo tiene lugar, las influencias que recibimos. Es decir, este se basa más en las experiencias que adquirimos, en el modo en cómo percibimos las cosas, y la asociación que hacemos entre las acciones y las causas. El constructivismo, por su parte, es una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Estos tienen sus orígenes en la filosofía de Kant. El conocimiento se construye a partir de lo innato o lo empírico y lo racional. Son las categorías innatas las que nos permiten interpretar la información a través de nuestros sentidos e interpretarlas. A diferencia del racionalismo, el constructivismo, estas categorías no son el conocimiento en sí, sino que son conocimientos abstractos, básicos, dependiendo de la cantidad y la calidad, la relación y la modalidad que nos permitan a tener ese sentido y la interpretación del mundo que nos rodea o todo lo que viene de afuera. Estas categorías son leyes del pensamiento universales, es decir, que se comparten con todos los seres humanos y son necesarias y proporcionan un conocimiento coherente a partir de la experiencia posible. Esto según Richardson en 1998. El resultado de la interacción entre la experiencia sensorial y las leyes del pensamiento universales no son asociaciones de concepto como lo postula el asociacionismo, sino que son esquemas o construcciones mentales que reflejan nuestro conocimiento del mundo que nos rodea y no son una copia de lo que piensan las otras personas, sino que es propio de cada quien. Eso ha sido todo en cuanto a la exposición. Muchas gracias.